Entonces, el tema que me pidieron, háblame, quiero escucharte. Quisiera que vieran que tiene una doble salida, por así decirla, porque cuando estamos diciendo que nuestros niños, porque este es como si los niños nos estuvieran diciendo, así como se ve en la lámina, esos teléfonos ya no se usan ahora, son como GPS, pero antes uno usaba 2 latas o 2 cajas con un cordón para comunicarse. Y es esa necesidad que ellos manifiestan de tener nuestra atención, que puede parecer un juego, pero también esa necesidad que tienen para que nosotros les abramos su horizonte, que tengan esa habilidad y esa capacidad de ir conociendo el mundo externo. Durante los primeros meses, desde que nacen, su conocimiento es a través de los sentidos. Por eso si alguna tiene algún niño o niña de 1 año, 2 años y que uno vive, no se meta eso a la boca, porque la boca es un medio de conocimiento para ellos y por eso todo se lo llevan a la boca. Es la etapa que suelen enfermarse bastante del estómago. Y ellos van manifestando posteriormente, a medida que van creciendo, que van evolucionando, que van desarrollando habilidades, el deseo no solo de conocer, sino también de saber expresarse. Entonces, les decía yo que la charla, esta clase formativa, porque a mí no me gusta que hablen de escuela para padres, sino escuela de padres, porque son espacios donde padres que tal vez tenemos un poco más de rodaje, que tal vez, ¿verdad?, hemos tenido la oportunidad de leer, de recibir cursos, de formarnos en el área de orientación familiar, les podemos echar una mano, porque estamos conscientes de lo que les toca vivir cada día en su casa. Y entonces en preescolar, que normalmente aquí, ¿verdad?, creo que están ingresando desde el año y medio, los niños, su primera necesidad es expresarse, es poder hablar. Marisabel y Dagmar me decían que habían notado que después de la pandemia hay muchos niños y niñas con dificultades de hablar. No solo solo hablan sí, no, pero no, o palabras sueltas, pero no oraciones o frases para poder expresarse. Y es que es importante darnos cuenta que están en la etapa del desarrollo del lenguaje. Por eso muchas veces se insistía que a nivel de los infantes, de los toddlers, se les habla la mayor parte del tiempo en español porque tienen el deber de desarrollar su lengua materna. Y entonces eso es esencial y fundamental. En la adquisición de vocabulario, el ir, ¿verdad?, estructurando frases, ideas. Y por eso es fundamental que nosotros como papás hablemos con ellos. El lenguaje, eso es una destreza, es una habilidad que tenemos los seres humanos. El lenguaje no solo es repetición de sonidos, que inicialmente lo es. Por eso en la medida en que uno le va enseñando agua, leche, Pepe, mamá, papá, esas primeras palabras que empiezan ellos a desarrollar en su léxico, ellos van repitiendo, pero inmediatamente después viene el momento donde tienen que aprender a expresar lo que tienen o lo que sienten. Por ejemplo, cuando hay niños que pueden estar llorando, tal vez porque tienen dolor, porque les pasó algo, porque tienen miedo, que se despiertan en la noche, pero no saben decir lo que pasa. Y yo sé la impaciencia que puede tener un papá y una mamá que dice es que yo no sé qué tiene. Hablando una vez con un pediatra me decía, es que a veces hay mamás que hablan, es que está llorando y yo no sé qué le pasa. Claro, porque ahí nos damos cuenta nosotros que por eso es tan esencial y es crucial que nosotros le vayamos introduciendo al lenguaje, que no cometamos el error
que algunas veces algunos papás y mamás van desarrollando como un código secreto, porque el niño dice, es que quiere tal cosa. Uno es como traductor simultáneo, o le hace, y entonces, no, uno sí puede ser que nosotros, como estamos constantemente observándolos y viendo su desarrollo, lo entendemos, pero hay que decirles, quiere agua, agua. Y entonces hay que irles repitiendo de manera que ellos empiecen a expresar, a desarrollar ese lenguaje que es esencial para la comunicación. Entonces hay niños y uno ve, porque ahí hay que tomar en cuenta el temperamento, así como hay niños, ¿verdad?, que son como muy acelerados, que son como muy expresivos, hay otros pues que son como muy callados, y estos niños suelen tener dificultad en el momento de ingresar a la escuela. Y sobre todo porque no solo cuando vienen a la escuela, el objetivo no solo es adquirir conocimientos, los números, los colores, etcétera, las figuras geométricas, sino que es a relacionarse. Pero para relacionarse hay que saber expresarse. Entonces es por eso, ese háblame, quiero escucharte, los niños quieren que nosotros les hablemos, les prestemos atención. Y sé que esto a veces es difícil, porque hoy día la mayoría de papás y mamás trabajan. Y entonces los niños se quedan en la casa o si vienen a la escuela, pero acordémonos que el inicio, el arranque, el detonador de lo que va a ser su expresión empieza en casa. En la casa, con los papás, con los hermanos, con los abuelos, es donde ellos empiezan su socialización, que es un proceso esencial y fundamental. Porque ahí se desarrolla lo que es la seguridad, que es fundamental, desarrollar seguridad. O sea, si no, luego uno llega con niños de primero, de segundo grado, que jamás levantan la mano para preguntar, porque se sienten inseguros, porque tienen miedo. Porque en cambio, en la medida en que en la casa ellos empiezan a hablar, empiezan a preguntar y nosotros los escuchamos y los respondemos, pues ya es una actividad donde simplemente cambian de lugar. Si lo hacen en la casa, lo harán también en la escuela. Bien, entonces, en esta etapa, como cada niño es distinto, hay unos que tienen más habilidades o menos destrezas. Incluso cuando ya se llega a la introducción de la segunda lengua, porque en esto incide el oído, la capacidad auditiva, porque aprender otro idioma, aprender inglés, requiere repetir otros sonidos que no son los usuales, que no son los de la lengua materna. Yo me acuerdo una vez que tomé un curso de fonética, uno de los expositores decía que la pronunciación es una habilidad o destreza, porque ustedes pueden encontrar gentes que hablan muy bien un idioma, pero tienen mal acento. Yo me acuerdo que yo trabajaba en la universidad con una profesora que era lingüista mexicana, hablaba el inglés estructural y gramaticalmente perfecto, pero tenía un acento fuerte. En cambio, uno a veces encuentra personas que saben 4 palabras, pero tienen muy buen acento. Y este lingüista, en la conferencia que les digo que asistí, decía que es como el ritmo musical. Que ustedes saben que hay personas que tienen un ritmazo y que cualquier baile rápido cogen el paso. En cambio, hay otros que somos bastante palos, que no cogemos el paso. En esos bailes del Meneadito, en el de Jerusalén, en todas esas cosas que uno ve, hay gente que con una facilidad, y eso es por una capacidad auditiva, que luego se relaciona pues con movimiento, pero en el habla es igual. Entonces hay niños que tienen más dificultad de vocalizar. Antes decían, es que tiene frenillo.
que es un tejido que está debajo de la lengua. Y por eso es importante hablar con ellos, intentar que ellos repitan bien las palabras, no hablarles en chiquito, mamá, totó, tití, tutú, no, así no, hablarles correctamente e ir detectando, porque entre más temprano se detecta alguna dificultad de pronunciación, más posibilidades de ayudar a superarlo tenemos. O sea, yo he notado, y lo he notado con mis propios nietos, la dificultad de pronunciar la R. Entonces, porque la usan como D, como si fuera D, como pedo, como cado, y cuando no pueden pronunciar. Y hay que hacer y tomarse el tiempo de decirles, mire, póngase la mano aquí y sienta la vibración. Y entonces, ¿verdad? Entonces empiezan a imitar, hágale así, pero el ruido de aquí, no de aquí, de aquí. Y entonces es una forma de ayudarles, o sea, no somos terapistas de lenguaje, pero hay un sentido común en todo papá y en toda mamá. Y nosotros tenemos que ayudarles a superar esas deficiencias que les digo van a variar de uno a otro, porque así como dicen que ni los dedos de la mano se parecen, tampoco los hijos se parecen. Igual hay más facilidad expresiva en las niñas que en los varones. Y eso siempre. Por eso, miren, los medios de comunicación están plagados de mujeres, porque las mujeres vocalizamos y expresamos mucho mejor. Pero entonces esa ayuda la necesitan tanto las niñas como los varones para ir desarrollando, primero, la correcta pronunciación y, en segundo lugar, la estructuración de las ideas. Entonces, en esa repetir, ¿verdad? Cuando ellos dicen, entonces decir, ¿qué quiere? ¿Quiere un vaso de agua? Repita. Y entonces hay que hacer, son nuestros hijos. Entonces uno puede decir, yo pago para que le hagan eso, pero la ayuda que puede venir de la escuela o de un maestro o de quien sea, no es igual, ni el recuerdo es igual a cuando mi papá y mi mamá, o sea, lo que es contar cuentos, que encima yo creo que a ustedes les está tocando vivir una etapa donde hay que regresar a los cuentos con láminas, hay que regresar al libro, porque ahora todo es el video. Pero el video tiene la desventaja, tiene la ventaja de que sí, puede ser en todo color y con sonidos y con música y con todo, pero es demasiado rápido y no desarrolla la habilidad de razonar, de reflexionar, de detenerme. O sea, es demasiado rápido y embota, y yo estoy en una actitud pasiva. Solo estoy tragando las imágenes y tragando los sonidos. Mientras que cuando yo cuento un cuento, y ahí es importante porque no solo estamos desarrollo de lenguaje, secuencia de ideas para exposición de una historia, sino que también yo les estoy dando entonación. Que la entonación, así como la pronunciación, es otra de las destrezas del lenguaje. O sea, hay gente que habla tereré, 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 así, ¿verdad? Que cuando uno dice que aburrido, porque es que pareciera algo interminable, porque no tiene esas subidas y esas bajadas que son fundamentales. Entonces, ahí también nosotros tenemos que desarrollar esa habilidad de hacer un poco de teatro, de cambiar. A mí me encantó la actividad que estaban haciendo de Dr. Seuss, de que vinieran papás y mamás a leer cuentos. Porque alguno decía, ¿verdad? Ay, yo que voy a ir a leer un cuento. Sí, pero es esencial que lo hagan. Y que cuando haga uno pueda cambiar las voces, que se hable un perro, que se hable un gato, que se hable, en fin, ¿verdad? Porque eso les da vida, les enciende les ilumina la mente para la comprensión y el desarrollo de la imaginación. Es muy distinto que yo les presente una de las princesas de Disney en un video y así, porque hacia el final yo les digo, ¿y cómo era el vestido? Pues no se fijaron ni vieron cómo era, o tal vez alguien dice el color, pero nosotros en un cuento
los vamos como introduciendo. Y llegó aquella niña de pelo rubio, largo, se lo tienen que ir imaginando. Y ellos dicen, como fulana, sí, así como fulana. Y llevaba un vestido que estaba lleno de pétalos de flores. ¿De cuáles flores? Entonces van preguntando. Entonces, de verdad, de parte de la asociación es animarlos. Recuerden que estos momentos son irrepetibles e irreversibles. El momento que tienen sus niños a los 2, 3, 4, 5 años, el de hoy ya pasó y jamás va a volver para atrás. Y luego créanme que cuando uno es mayor, lamenta y se duele de haber saltado etapas en la vida de los hijos. Entonces, la ayuda temprana ayuda a encontrar pequeñas dificultades que con ejercicios en YouTube, en Internet, pueden encontrar. Ahora hay de todo, gracias a Dios. Y para eso nos sirve a los papás, para enterarnos qué ejercicios puedo hacer cuando un niño tiene problemas de pronunciación de tal o tal letra. Busquen y ahí van a encontrar. O más adelante, cuando ya llegan a la parte de la escritura, la inversión de letras, la B y la D, la P y la Q, la E y la S. O sea, el 5 y el 2 los confunden. Entonces, todos esos problemas con ejercicios se pueden superar. Nosotros somos papá y mamá, no es cuestión de que lo hagan en otro lugar, también nosotros lo tenemos que hacer y nos va a quedar una satisfacción mayor. Entonces, ¿por qué necesitan escucharnos? Uno, para desarrollar vocabulario. Hay niños, ¿verdad? Yo he encontrado mamás, porque gracias al programa Optimist que se maneja aquí en el preescolar, hay una introducción de vocabulario. Yo he encontrado mamás que me dicen, yo me sorprendo cuando los oigo decir tal palabra. Pues porque yo nunca la uso, sí, porque muchas veces posiblemente les ha pasado, porque ellos van aprendiendo así. Organización de ideas. ¿Qué es primero? ¿Qué es después? ¿Qué pasó al final? Por eso la narración de los cuentos, donde qué pasó al principio, qué pasó en el medio y qué pasó al final. La entonación, que es fundamental, es desagradable estar con una persona que es como con un lenguaje plano, porque no tiene el atractivo de la modulación del alto y bajo, del énfasis en determinadas palabras, la pronunciación correcta. Hay palabras que les van costando, ¿verdad? Las de 3, las de 4 sílabas, ¿verdad? Otorrinolaringólogo, pues bueno, les va a costar bastante tiempo, pero empezamos con cosas pequeñas que les van sirviendo para ir mejorando su capacidad expresiva. Entonces comentamos. Claro que es difícil asumir la paternidad y la maternidad. Me imagino que hace 4, 5, 6 años, no sé cuántos años tendrán de casados, 10 años, no se imaginaron. O sea, el día que uno toma la decisión de me voy a casar, no se imagina la secuela, ¿verdad?, de responsabilidades que vienen. Y si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Y si no lo hacemos ahora, no se hará nunca. Es difícil. Y ninguno como que tuvimos la oportunidad de prepararnos adecuadamente para el trabajo que nos corresponde desempeñar. Es bien fácil en la oficina, porque después de 4, 5, 7 años de estudio en la universidad y de prácticas que hacen ahora, pues ya uno sabe. Pero para ser esposo y esposa, para ser papá y mamá, ni lo practicamos, ni nos preparamos, y luego, ¿verdad?, lo asumimos con cierto disgusto, porque uno pasa cansado. O sea, el tren de vida que ustedes llevan, yo a veces lo noto, pues incluso con la gente de mi familia, ¿verdad? Que es que viven, como dicen, reventados, digo agotados, viven en un estrés permanente. Un estrés que no solo es el trabajo, no solo son las responsabilidades, pues así gruesas, sino que ustedes han asumido el gimnasio, han asumido el partido de fútbol, han asumido la reunión de tal y tal.
todo eso se les va acumulando. El número de pasos, el número de calorías, o sea, ustedes viven con una contabilidad que verdaderamente es agobiante. Todos andan con un reloj o no, para medir los pasos que están dando en el día, o el número de calorías que están ingiriendo. Todo eso de una u otra forma va desarrollando una presión mental, va desarrollando, ¿verdad?, una tensión que es exactamente lo que pasa. Ese conciliar familia y trabajo cuesta, porque requiere organización y orden. Y requiere sobre todo definir prioridades. ¿Qué es lo importante para mí? Y fíjense que en una encuesta, que esto lo hemos dicho en otras oportunidades, que se ha repetido en muchos países de qué es lo más importante para usted, normalmente se dice mi familia. Pero a la hora de la hora, a lo que menos tiempo le dedicamos es a la familia. Hay una inversión. Siendo lo primero, lo dejo de último. Dejo como la fuerza residual. Y verdad, Luchi, que también les ha dado clases muchas veces, dice que ustedes llegan a la casa en calidad de bulto, con solo deseos de tirarse en el sofá, en la cama o donde sea. Y no llegan con deseos ni de ir a jugar, ni de ir a platicar, y en fin. Entonces, eso de llegar cansado, claro, la paternidad y la maternidad es un acto de generosidad. Y hoy hay mucho egoísmo. Es que no tengo ganas, no tengo tiempo, claro, porque yo lo veo desde mi perspectiva, pero se nos olvida. Y eso está incidiendo y está afectando el desarrollo de la personalidad, de la estabilidad psicoafectiva de nuestros niños. Entonces, un papá, una mamá, que por todo lo que tiene que hacer, no tiene tiempo de jugar, no tiene tiempo de contar un cuento, no tiene tiempo de detenerse, es un papá y una mamá que en cierta forma está dañando su propia felicidad. Les decía que esta charla tenía como dos vertientes. El tema del desarrollo del lenguaje, de la capacidad de expresión de los niños, pero por otra parte, el deseo de conocer, de aprender y de conocer. Los niños a los 2, 3 años empiezan, ¿y qué es esto? ¿Y para qué es esto? ¿Y qué? Y entonces uno termina asqueado. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque hay una necesidad. Y piensen ustedes lo triste que es cuando un papá y una mamá no tienen tiempo para detenerse. O incluso se incomoda, se exalta, estoy harto, ya no aguanto más y tira la puerta y se larga porque es la salida, perdonen que les diga, del cobarde, del que tira la toalla porque no quiere enfrentar esa responsabilidad y asumir, ¿verdad? Ese saber detenerse. Un padre y una madre que no juegan, que no realizan esas actividades en la etapa que están sus niños, es un papá y una mamá que dice, más adelante, cuando estén grandes, no van a querer hablar con ustedes. No va a existir la confianza. O sea, el cariño de los hijos, perdonen que se los diga, no se gana con juguetes. Es que estoy trabajando para darte lo mejor. Estoy trabajando para comprarte un tablet o estoy trabajando para comprarte un celular o en fin, no nos equivoquemos. Lo que nuestros hijos necesitan es nuestra presencia en casa. Entonces somos la mejor escuela. Somos los que sabemos, así como uno sabe cuántas onzas toma un bebé de leche, que yo no le voy a meter 8 onzas a un bebé de 3 meses, pues porque terminará vomitando, porque no tiene capacidad asimilativa. Entonces, lo mismo, hoy estamos frente a una realidad y es una realidad que la tenemos que aceptar. Es la soledad de los niños. Los niños del iPad, del celular, porque es bien fácil, cuando ya está mamá, porque los niños son insistentes. Vení, vaya, póngale la peliculita, ¿verdad? La galletita pintadita o póngale otro y tal, ¿verdad? Y entonces ya, claro, eso es cómodo para nosotros, pero no es lo ideal para ellos. A través de los medios de comunicación que pueden ser maravillosos
para nosotros los adultos, para encontrar información, porque sabemos tamizar, sabemos colar, sabemos decir qué conviene y qué no. Sin embargo, ellos tragan todo lo que entra. Y en esos medios, pues, ellos empiezan a recibir ideas, empiezan a recibir, ¿verdad? Cuestiones que no les corresponde. Esa tecnología que es positiva porque nos ayuda y nos simplifica a los adultos el trabajo de muchas formas, con ellos les informa y no sabemos qué les está informando. O sea, el otro día hablando con una mamá de una niña de 3er grado, claro, uno los ve físicamente chiquitos, pero uno no sabe, ¿verdad? El contenido que llevan después de estar horas de horas, porque hay niños que tienen horas de horas. Yo ayer hablaba con uno de mis nietos y le decía la importancia de los límites. Y le ponía un ejemplo. Un día que se comió casi una bolsa entera de chocolates, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando en vez de comer 3, 4 chocolates te comiste 20? Terminaste en una emergencia vomitando con suero. Entonces, porque cuando uno rompe el límite, uno lo ve con lo que puede ser comida, pero también con el tiempo frente a las pantallas. Marian Rojas, que es una psiquiatra española infantil, que la pueden encontrar en YouTube, me acuerdo que cuando estuvo aquí, insistió en que la luz y el sonido de las pantallas excita la corteza cerebral en los niños. Por eso es que se ponen violentos a la hora que yo les quito el teléfono o que les quito el celular o lo que sea. Recuerdo que cuando teníamos el programa en la radio, un día habló una señora y me dijo, mire, quiero hacerles una consulta. Mi hija es médico, su esposo es médico. Los dos tienen un horario bastante complicado. Tienen un niño de 8 años y a mí me da lástima cómo este niño trata a su papá y a su mamá. Es un niño que vive en la maquinita, en el aparato electrónico, y cuando se los quitan, los insulta, los patea, los golpea, porque desarrolla una agresividad. Y entonces nosotros somos los que tenemos que informarlos. Es un trabajo de artesanía, así lo decía San José María Escrivá de Balaguer. No es un trabajo en serie. Y ahí requiere que también nosotros nos demos cuenta de que tenemos que tratar a cada hijo de forma diferente. No es que yo soy igual con todos. La igualdad, la justicia no es igual para todos. Es de acuerdo al temperamento, al carácter, y lo vamos a ir viendo. Hay hijos que necesitan mucho apoyo. Víctor García Oz, que fue el que inspiró toda esta gama de asociación de escuelas, decía que hay hijos que nos hacen ganar el premio Nobel en educación, porque tenemos que estar al pie del cañón, con un seguimiento permanente. Hay otros que, gracias a Dios, casi vienen con el instructivo y no necesitan mucho apoyo y ayuda. Pero nosotros tenemos que estar ahí. Y no podemos pretender, yo ya estoy harto, yo con este aprobé, con las buenas, con las malas, sino que tenemos en ese acto de generosidad, saber dejar que ahí es donde estamos marcando las huellas de lo que ellos serán el día de mañana. ¿Dónde aprenden los niños si nosotros no les hablamos y respondemos a sus inquietudes? Cállese, no pregunte eso. De eso no se habla. Nunca digan eso en su casa. Es como cuando llegan con un golpe, con una herida, pues no le vamos a decir tápela, ¿verdad? Que no la quiero ver. No, lo que hay que, si un niño pregunta algo que a uno le parece como fuera de lugar, lo primero es empezar con delicadeza. ¿Quién te dijo eso? ¿Dónde lo oíste? ¿Dónde lo viste? Con cariño, no con regaño. Y luego decirle, pues mire, esto es tal y tal cosa, porque hay que hablar con la verdad. Con una verdad que solo los papás y mamás sabemos tamizar, con la capacidad de digerir de ellos. Entonces, ¿qué valores van adquiriendo? ¿A qué le dan importancia? ¿Qué costumbres o qué modales?
porque ustedes lo oyen, ¿verdad? Ellos van aprendiendo de las películas, de tal, la forma de expresarse, las palabras, en fin, porque como nosotros no les vamos hablando, no les vamos mostrando lo que es lo bueno y lo valioso, pues a través de los medios de la calle o quién sabe de quién van o en qué creen. Un día escuché una mamá que contaba que un niño de 6, 7 años que le dijo ella, vamos a ir a misa el domingo. Le dijo, mamá, Dios no existe. Y claro, pues uno puede decir, ¿quién se lo dijo? ¿Dónde lo viste? Entonces nosotros no tenemos, porque muchas veces andamos en tal carrera, en tal prisa, en la prisa por vivir, que no sabemos detenernos y saber lo que está ingresando en los hijos, si no hablamos con ellos, si no los escuchamos. Si no nos sentamos a ver una película con ellos, no, porque les pongo, ¿verdad? Vean la película y yo me voy para otro lado. No, es bueno también sentarse, porque entonces uno ve y uno les pregunta, ¿qué entendieron? ¿O por qué les gusta? ¿O qué es lo que les gusta? Y tiene que aprender a expresar. Yo recuerdo cuando estaba de preceptor en Antares, y lo recordará Dagmar, que muchas veces hablando con las adolescentes, y uno le decía, ¿pero por qué hiciste esto? No sé. ¿Y por qué tal cosa? No sé. No sé, no sé, no sé. El no sé es la forma de salirse cuando yo no quiero pensar, cuando yo no quiero ir al fondo del por qué hago o por qué digo las cosas. Los papás y las mamás, si desde pequeños les vamos desarrollando la habilidad de decir qué fue lo que pasó, por qué hiciste eso, entonces se quedan así, ¿verdad? Entonces más tardecito, ¿te acordás ayer que tal y tal cosa? Porque tal vez no en el momento, pero al día siguiente yo les pregunto, pero es importante que nosotros también sepamos por qué hacen o dicen ciertas cosas. Entonces es fundamental ese feedback de los papás hablando con ellos. Ya para concluir, pues sí, es esencial ese diálogo entre papás e hijos. En primera instancia, para ayudarles en el proceso de desarrollo del lenguaje. Acordémonos que aprendemos a hablar hablando y que en ese proceso de aprendizaje está la introducción del vocabulario, de la estructuración de las ideas, también de la pronunciación, de la entonación correcta, que es la que nosotros tenemos que saber darles. Cuando empiezan más adelante el proceso de lectoescritura, hay que sentarse a leer con ellos, aunque nos parezca aburrido el mimene, pero es una forma. Acordémonos, sí, la escuela lo introduce, pero tampoco hay tiempo como para estar el tiempo que cada niño necesita. Si no se lo damos nosotros, que somos los padres, ¿quién se lo va a dar? Y no puede ser que yo caiga, ¿verdad?, en ese error de estar pagando para que otro lo haga, porque la relación conmigo, ¿cuál va a ser? Los papás y las mamás estamos llamados a dejar huella en ellos, conocer sus reacciones para orientarlos y finalmente, aquí, ¿verdad?, no cometamos el error de pensar que más adelante vamos a hablar con ellos cuando estén grandes, porque esos padres y madres ejecutivos que están volcados más en el ámbito del trabajo, que el trabajo es importante, pero lo que nos da felicidad es la relación, la calidad de las relaciones en casa. Si no hablamos y jugamos con ellos ahora, más adelante no querrán hacerlo. Si tienen alguna pregunta o algo.